En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonía 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a sus brazos para darle su amor. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a sus brazos para darle su amor. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonía 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Y estamos de fiesta con Él. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Y estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es el Señor. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es el Señor. Él salva, Él sana, poderoso es el Señor. Bautiza y viene, poderoso es el Señor. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es el Señor. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es el Señor. Él salva, Él sana, poderoso es el Señor. Bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es el Señor. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es el Señor. Mi gente de Montería, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es la pregunta que hacen los ángeles a aquellas mujeres que habían llegado al sepulcro a buscar el cuerpo de Jesús para ungirlo. Pero ellas se encontraron con la tumba vacía y con el mensaje de la resurrección. Tiempo después, el apóstol Pablo hace una exclamación poderosa a los hermanos de Corintios: mas ahora Cristo vive. Es necesario que entendamos esto, iglesia, que el Dios del cielo al cual nosotros estamos sirviendo es un Dios vivo que permanece para siempre. Él no está en la tumba, tampoco está en un madero. Él está vivo. En el transcurso de este tiempo hemos ido compartiendo con ustedes una serie que hemos titulado Bajo la Nube, basándonos en Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38 y el libro de Números capítulo 9, versículo 15 al 23. Y el tema que estamos desarrollando es: a los que están bajo la nube se les da a conocer los misterios del reino de los cielos, según Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Así que hemos venido estudiando la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Según Mateo capítulo
13, versículos 10 y 11. Ya hemos hablado del misterio de la encarnación, aún el misterio de la muerte, por qué morimos nosotros, por qué murió Jesucristo, cuál fue el propósito de cada uno de esos pasos. Recuerda que nació en un pesebre, fue encarnado en el vientre de María, nace en el pesebre, muere en la cruz y luego resucita. Cada uno de esos pasos tiene un propósito. Y hablando de la encarnación y hablando de la muerte, hablamos de la clase de muerte, y hablando de la resurrección, hemos hablado de la importancia de la resurrección, la evidencia de la resurrección, los resultados de negar a la resurrección, el plan de la resurrección, la victoria sobre la muerte. De estos 5 puntos ya hemos desarrollado 2, que es la importancia de la resurrección y la evidencia de la resurrección. Compartiremos ahora lo que es los resultados de negar la resurrección corporal de Jesucristo según 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19. Pero antes de compartir este tema, quisiera hablarle un poco de lo que hablamos en días anteriores sobre la importancia de la resurrección. Decíamos que es una de las principales doctrinas del Evangelio de Jesucristo, según el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 25 y Romanos capítulo 10, 8 al 10. También estuvimos compartiendo que primero fue la encarnación, el Verbo se hizo carne, luego la muerte y muerte de cruz, y por último la resurrección. Hablando de la resurrección, decíamos que fue el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada según 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 19. Y hablando de esto, de la importancia de la resurrección, decíamos que el apóstol Pablo enuncia 5 hechos negativos que, si fueran ciertos, el evangelio sería nada, sería pura palabrería. Y muestra lo que dice el apóstol Pablo en estos 5 pasos negativos. Dice que nuestra predicación sería vana, seríamos falsos testigos, estaríamos todos muertos, nuestra fe o la fe sería vana, los que han muerto entonces perecieron, no están dormidos, mas como decíamos al inicio, se oye una exclamación poderosa: mas ahora Cristo ha resucitado, según el capítulo 15, versículo 20, lo declara allí la Escritura, la palabra de Dios en 1 Corintios. Estuvimos hablando de la evidencia de la resurrección, que la resurrección fue una obra de la Trinidad. Vimos el poder de Dios manifestado a través de la resurrección de Jesucristo. Vimos el poder del Hijo manifestado a través de la resurrección de Él mismo, y el poder del Espíritu Santo manifestado en ese acto tan poderoso como es la resurrección. Compartíamos y decíamos que la resurrección verdadera es una resurrección de resucitado corporalmente. Y allí descartamos lo que es la teoría del desfallecimiento, que dice que Jesús no murió completamente, sino que estaba desfallecido, y algunos lo tomaron y lo llevaron al sepulcro, y el frío del sepulcro lo hizo despertar nuevamente, y entonces sale lo que es la doctrina de la resurrección. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario. También hablamos de las pruebas de la muerte de Jesús. Hablamos y compartíamos que los soldados vieron que estaba muerto. El centurión romano atestiguó de su muerte. También estuvimos compartiendo que fluyó del cuerpo de Cristo agua y sangre de su costado cuando el soldado traspasó el costado de Jesús. Así que el tema que traemos hoy es los resultados de negar la resurrección corporal de Cristo, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Acá el apóstol Pablo está recordando a los hermanos de Corintio que los muertos resucitarían. Esto no es una verdad nueva, esta es una verdad fundamental en el cristianismo, y esto está registrado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Job capítulo 19 versículo 26 al 27. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El Salmo capítulo 48 verso 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Lo que quiso decir Job fue: aunque mi carne se descomponga en la tumba, de alguna manera en mi carne veré a Dios. Esa es la creencia en una resurrección corporal. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, Jesús comienza el principio de su ministerio a prometer una resurrección literal, o sea, una resurrección física, corporal, según el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, y el capítulo 6, versículo 44, y en el mismo capítulo 11, verso 25, cuando Jesús exclama y dice que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Está enseñando y está hablando al principio de su ministerio sobre la resurrección. Promete una resurrección corporal. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es lo que está diciendo Jesús en cuanto a la doctrina de la resurrección. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Son las palabras de Jesús hablando de la doctrina de la resurrección. Así como Jesús habló de la doctrina de la resurrección, también de igual forma lo hicieron los apóstoles. Ellos enseñaron con vehemencia y contundencia sobre la doctrina de la resurrección. Entre ellos el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Miremos las siguientes citas. 2 Corintios capítulo 4 verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Y dice la Escritura lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a repetir el texto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces tenemos la afirmación del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento las palabras de Jesús y la del apóstol Pablo. Además, Jesús dijo que nos iba a preparar un lugar. Esta cita quiero también leerla para que tengamos en cuenta
cómo Jesús habló de dónde estaríamos con Él. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Recuerda lo que el apóstol Pablo escribe, lo que yo recibí, tanto en la parte de la resurrección de los muertos como en la Santa Cena. El apóstol Pablo está enseñando que él recibió mandato, que él recibió la palabra, que él recibió el mensaje. Y a pesar de todo eso, los hermanos en Corintio habían llegado al punto de negar la resurrección corporal de Jesucristo, pues estaban creyendo a la filosofía de los griegos u otra clase de doctrina e ideología. Ellos enseñaban la inmortalidad, pero era solo para el espíritu. Ellos enseñaban, los griegos estaban enseñando la inmortalidad espiritual. Vivirían espiritualmente para siempre. Ahora, no es ningún tipo de sentido corporal. Ellos expresaban y entendían que la resurrección de los muertos era espiritual. O sea, el espíritu se levantaba. Pero la Biblia no dice eso, porque es lo que el apóstol Pablo escribe, y quiero que lo tengamos en cuenta y que es necesario para que entonces podamos hablar un poco más adelante de los resultados de negar la resurrección corporal de Cristo. Es una cuestión tremenda, y la iglesia tiene que estar pendiente a esta situación. Ahora, en Corintio estaba pasando algo tremendo. Algunos ya estaban dudando de que eso fuera así. ¿Será que algo similar estará pasando en la iglesia contemporánea? Pido a Dios que el Señor Dios del cielo nos guarde. Porque si vienen algunos enseñando cualquier clase de filosofía o cualquier doctrina o estratagema de hombre, como dice el apóstol Pablo, tengamos nosotros el sentido espiritual para poder entender y discernir lo que la palabra nos está diciendo a través del Espíritu Santo de Dios, y tengamos la capacidad nosotros de discernir lo que la palabra nos quiere decir. Ellos estaban escuchando ahora a doctrinas erróneas y empezaron a prestar los oídos para oír eso. Y cuando usted presta los oídos para oír lo que no le conviene, eso le hace daño a usted. Miremos lo que dice la Escritura. Primera de Corintios capítulo 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si están analizando la situación que ya entre los mismos corintios, los cuales lo habían escuchado a él predicar y hablar, ahora están pendientes de otra doctrina. Y el apóstol Pablo es contundente cuando habla y dice, pero si se predica de Cristo que resucitó, o sea, se les está enseñando esto, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ellos querían desaprobar lo que ya les habían enseñado. Mira cómo empieza este capítulo el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto que está el apóstol Pablo escribiendo aquí a los hermanos de Corintios es tan fuerte y tan contundente que ellos tenían que entender que ya él había recibido ese mensaje, y por eso él les estaba enseñando a ellos lo que él había recibido. Amado, amada que me escuchas, tengamos mucho cuidado con esto, porque pueden venir algunos herejes
enseñando algunas cosas y muchos de nosotros prestar atención a esas doctrinas que no edifican, que no enseñan y que van en contra de la palabra del Señor. Ya sabemos entonces el por qué algunos de los hermanos de Corintios negaban la resurrección, porque ya algunos les estaban enseñando, voy a usar el término, les estaban calentando el oído con otras ideologías, con otras doctrinas. Pablo dice a los corintios, miren, ojo a esto, observen, ellos o yo, quien les esté predicando algo, se lo dice también a los Gálatas, quien venga predicando otro evangelio, llámese anatema. Aquí está diciendo Pablo a los corintios. Mira el versículo 11, lo que dice el apóstol Pablo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y ustedes han escuchado, y ustedes han recibido, ustedes han entendido lo que ya se les ha predicado. O sea, entiendan que esto no es algo nuevo, es algo que ya ha venido trascendiendo desde el principio. Esto lo enseñó el Señor a su pueblo y lo sigue enseñando ahora a su iglesia. Por esto el apóstol Pablo habla fuerte. El versículo 3 lo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mira lo que dice el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y mira lo que dice el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea que si nosotros predicamos algo que es la resurrección y la resurrección no existe, la resurrección no se ha dado, porque si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección, entonces somos los más dignos de lástima de entre los hombres. Veamos entonces, si el tiempo nos alcanza en el día de hoy, 7 resultados de negar la resurrección corporal de Jesucristo. 7 resultados, se los voy a leer porque el tiempo no me va a dar de pronto para enseñarlos todos hoy, de negar la resurrección corporal de Jesucristo. Dice 7 resultados desastrosos. El primer resultado es, si usted niega la resurrección, niega que Cristo ha resucitado. Ya lo leímos en el versículo 13. Entonces, toda la predicación del Evangelio es vana, es inútil, según el verso 14. Nuestra fe es vana. Versículo 17. Entonces los apóstoles fueron mentirosos, según el versículo 15. El poder del pecado no ha sido quebrantado, según lo que dice el versículo 17. Todos los que durmieron en Cristo, entonces no duermen, sino que perecieron. Si esto es verdad, los cristianos somos en el mundo las personas más dignas de lástima, según lo que acabamos de leer en el versículo 17. Pero Pablo dice algo de suma importancia. Y quiero leerlo, y quiero gritarlo, y quiero pregonarlo, y ojalá que la iglesia lo pregone hoy y siempre, que es nuestro mensaje, que es la demostración del poder del Evangelio. Pablo grita y dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado. El versículo 20 lo dice, y voy a leerlo a favor de ustedes ahora. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esto es para hacer fiesta. Por eso es que la iglesia vive de gozo en gozo, de fiesta en fiesta, de triunfo en triunfo, porque Cristo nos dio la victoria a través de la muerte en la cruz del Calvario y la resurrección de la tumba vacía.
porque es necesario que entendamos esto, iglesia, que Cristo resucitó de entre los muertos. Eso no puedes olvidarlo nunca, iglesia, y tenerlo siempre en cuenta. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Como siempre te digo, hasta una próxima oportunidad y bendiciones en Cristo Jesús.